El duque Sebastian Ashford creía que el dinero podía resolver casi cualquier problema práctico, siempre y cuando estuviera en manos sensatas. Esa creencia era la razón por la que, en una brillante mañana de junio, estaba de pie a la cabecera de una larga mesa en Ashford Hall. Colocó 5 monederos de cuero frente a 5 mujeres. Cada monedero contenía 500 libras. La cantidad era lo suficientemente generosa como para provocar una reacción visible en la mayoría de la sala. Lady Beatrice comenzó a preguntar de inmediato si el dinero podría usarse para jardinería. La señorita Harcourt quería saber si podía contratar a un arquitecto. Otra mujer ya estaba discutiendo una nueva fuente para la plaza del mercado, antes de que Sebastian hubiera terminado de explicar las reglas. Solo Margaret Hale permanecía en silencio. Estaba sentada cerca del final de la mesa, con un sencillo vestido azul grisáceo. Tenía las manos enguantadas cruzadas frente a ella. A sus 35 años, era mayor que las damas solteras que la rodeaban, y no tenía ninguna de sus refinadas ansias por impresionar. La habían invitado porque el comité de la parroquia insistió en que participara alguien que realmente viviera entre los aldeanos. Y como era una viuda que había pasado años ayudando a organizar colectas de alimentos, carbón para el invierno y material escolar, Margaret era la elección obvia. Sebastian miró alrededor de la mesa. Cada una de ustedes tiene un mes. Elijan un pueblo en las tierras de Ashford y mejoren algo que afecte a las personas que viven allí. Cómo usen el dinero es enteramente su decisión. Lady Beatrice sonrió. ¿Todo? Si es necesario. Margaret finalmente levantó la vista. ¿Debemos gastarlo todo? Sebastian hizo una pausa. No. Bien. Esa sola palabra lo intrigó más de lo que debería. En las semanas siguientes, comenzaron a llegar informes. Lady Beatrice ordenó nuevos bancos y farolas decorativas para la plaza del mercado. La señorita Harcourt organizó un festival de verano destinado a atraer comerciantes de los pueblos vecinos. Otra participante encargó parterres de flores alrededor del cementerio de una iglesia. Y reemplazó un viejo letrero de piedra, con algo mucho más elegante. Las cuentas eran costosas, pero los resultados eran visibles. Margaret no envió casi nada. Sebastian recibió una breve nota confirmando que había elegido Belford, un pequeño pueblo cerca del límite este de la finca. Después de eso, silencio. Para la última semana, comenzó a suponer que ella estaba abrumada. Su administrador sugirió que la señora Hale simplemente podría carecer de experiencia en el manejo de una suma tan grande. Sebastian se inclinó a estar de acuerdo. La presentación tuvo lugar un mes después en el gran salón. Cada mujer se presentó ante los funcionarios locales y varios terratenientes invitados para describir sus logros. Las nuevas farolas fueron elogiadas. El festival había atraído visitantes. Las fotografías del cementerio renovado, o más bien los bocetos, se pasaron con admiración. Entonces fue el turno de Margaret. Caminó hacia el frente llevando el mismo monedero de cuero que Sebastian le había dado. Él esperaba recibos. En cambio, ella colocó el monedero directamente frente a él. Sebastian frunció el ceño. ¿Qué es esto? El dinero que no gasté. Lo abrió. El peso era inconfundible. ¿Cuánto hay aquí? 480 libras. Un murmullo recorrió la sala. Sebastian la miró fijamente. Gastó 20 libras. Sí. Y devolvió casi todo. La expresión de Margaret permaneció tranquila. Me pidió que mejorara el pueblo, su excelencia. No me pidió que gastara 500 libras. Algunas personas se movieron incómodas. Reparé el pozo. Él esperó. Margaret no añadió nada más. ¿El pozo? El pozo del pueblo. Sebastian miró a su administrador, que parecía igualmente poco impresionado. ¿Eso es todo? Eso es lo que Belford necesitaba. Sebastian no podía decidir si ella era notablemente práctica o notablemente despectiva con todo el ejercicio. A la mañana siguiente, cabalgó hasta Belford él mismo. Esperaba encontrar algo que se le había escapado en la explicación de Margaret. No lo hizo. No había una plaza nueva, ni una estructura decorativa, ni una mejora lo suficientemente dramática como para justificar la confianza con la que ella había devuelto casi todo su presupuesto. Solo había un viejo pozo de piedra cerca del centro del pueblo con una bomba reparada, un nuevo tramo de cadena
y refuerzos de madera fresca a un lado. Sebastian desmontó. Margaret ya estaba allí. Vino a inspeccionar mis 20 libras. Vine a entenderlas. Entonces espere. ¿A qué? A la mañana. Sebastian miró a su alrededor. Es de mañana. No para las mujeres que acarrean agua. Estuvo a punto de responder, pero un movimiento al final de la calle llamó su atención. En cuestión de minutos, comenzaron a aparecer mujeres de las cabañas cargando cubos. Se reunieron alrededor del pozo reparado, llenaron sus recipientes, intercambiaron conversaciones y regresaron a casa. Todo el proceso tomó quizás 10 minutos. Sebastian observó hasta que una mujer mayor lo reconoció e hizo una reverencia torpe. No tiene idea de la bendición que es esto, Su Excelencia. Él miró hacia el pozo. Estaba inutilizable antes. Durante casi 2 años. Sebastian frunció el ceño. Hay un arroyo más allá de los campos del sur. ¿Lo hay?, dijo ella, a casi 1 milla de distancia. Una madre más joven que estaba cerca ajustó el cubo en su mano. Solía hacer el camino 2 veces al día, más tiempo cuando el sendero se convertía en lodo. Esto me devuelve casi 2 horas. ¿2 horas? Cada día. Sebastian volvió a mirar la bomba reparada. Había revisado los informes anuales de Belford más de una vez. Sabía cuántos hogares pagaban alquiler, cuánto grano producía el pueblo, cuántos impuestos se habían recaudado y qué reparaciones había solicitado la parroquia. Nunca había sabido que las mujeres caminaban millas para conseguir agua. Cuando los aldeanos se fueron, se volvió hacia Margaret. ¿Cómo lo supo? Ella pareció sorprendida por la pregunta. Pregunté, ¿a quién? A la mujer que acarreaba el agua. La simplicidad de la respuesta lo irritó, porque exponía lo complicado que se había vuelto su propio sistema. Mi oficina recibió presupuestos para un sistema de agua completamente nuevo aquí. Varios cientos de libras. Margaret asintió. Los vi. Entonces, ¿por qué la reparación costó solo 20? Porque el pozo no estaba arruinado. La bomba sí. Sebastian la miró fijamente. ¿Por qué nadie informó de eso? Lo hicieron. Eso no está en ningún documento que yo haya recibido. Margaret miró hacia Ashford Hall, mucho más allá de los campos. Quizás a demasiada gente se le pidió que escribiera informes, y a muy pocos se les pidió que vinieran a ver por sí mismos. No había acusación en su tono, lo que de alguna manera lo empeoró. Sebastian se volvió hacia el pozo. Había creado el desafío pensando que descubriría qué mujer podría gastar su dinero más sabiamente. En cambio, Margaret Hale había gastado 20 libras y le había mostrado algo mucho más inquietante. Se dio cuenta de que no entendía sus propios pueblos ni de lejos tan bien como pensaba, y por primera vez desde que comenzó el desafío, a Sebastian ya no le interesaba lo que Margaret había hecho con su dinero. Quería saber cómo había aprendido ella a ver lo que todos los demás habían pasado por alto. Sebastian regresó a Ashford Hall con la incómoda certeza de que Margaret Hale había logrado más con 20 libras que lo que su oficina había conseguido con años de informes. 3 días después, le envió una invitación formal. Margaret llegó esperando otra discusión sobre el pozo de Belford. En cambio, encontró a Sebastian en la biblioteca con mapas de 4 pueblos cercanos extendidos sobre una gran mesa. «Quiero que venga conmigo», dijo él. Margaret desvió la mirada de él hacia los mapas. «¿A dónde?» «A ver qué más han omitido mis informes». Ella enarcó una ceja. «¿Y cuál sería exactamente mi papel?» Sebastian había esperado curiosidad, tal vez incluso gratitud. «Me asesoraría, sin paga». La pregunta lo tomó por sorpresa. Sebastian se dio cuenta del error lo suficientemente rápido como para detenerla. «Señora Hale». Ella se giró. «Si le estoy pidiendo que trabaje, debería recibir un pago por ello». Ese sería un comienzo más prometedor. Él casi sonrió. «Usted negocia con un duque de forma bastante agresiva. Me invitó porque no estaba de acuerdo con usted. Sería una lástima detenerse ahora». Así fue como Margaret se convirtió en asesora temporal del programa de mejora de pueblos de Ashford. Su primer viaje los llevó a Westmere, donde Sebastian ya había aprobado fondos para ensanchar un camino que conducía al mercado. El secretario del pueblo había descrito la congestión como el mayor problema de la comunidad. Margaret escuchó su explicación y luego preguntó, ¿ha hablado con la gente que usa el camino? El secretario los representa.
Esa no fue mi pregunta. Sebastian suspiró. Empiezo a entender por qué ha permanecido soltera. Margaret le dirigió una mirada seca. Estuve casada durante 11 años. Él se arrepintió inmediatamente del comentario. Perdóneme. No hay nada que perdonar. Mi esposo solía decir cosas mucho peores cada vez que corregía su aritmética. La mención de su difunto esposo cambió algo en su expresión, pero no se detuvo en ello. Pasaron la mañana hablando con tenderos, granjeros y mujeres que llevaban cestas entre las cabañas. Al mediodía, Sebastian descubrió que el camino era inconveniente, pero difícilmente urgente. El problema mayor era que la partera del pueblo había muerto 6 meses antes, lo que obligaba a las mujeres embarazadas a viajar varias millas en busca de ayuda. Ningún informe mencionó esto, dijo Sebastian. Margaret lo miró. Los informes rara vez se quedan embarazados. Él la miró fijamente y luego se rió. En otro pueblo, Sebastian llegó preparado para discutir la reparación del techo de la escuela. Margaret habló con la maestra y se enteró de que el techo ya había sido remendado por carpinteros locales. Lo que les faltaba era combustible para el invierno, porque varios niños se quedaban en casa cada vez que el aula se enfriaba demasiado. Para el tercer viaje, Sebastian dejó de presentar soluciones antes de llegar. En cambio, comenzó a hacerle a Margaret la misma pregunta. ¿Qué deberíamos buscar? Su respuesta nunca cambió. Pregúnteles. La simplicidad de aquello lo siguió a todas partes. Sebastian había pasado años creyendo que el liderazgo significaba llegar con respuestas. Margaret se comportaba como si la primera responsabilidad de la autoridad fuera admitir que uno podría no saber lo suficiente como para responder. Sus conversaciones se volvieron más fáciles durante esos viajes. Una noche, después de que la lluvia los obligara a detenerse en una pequeña posada al borde del camino, cenaron en un rincón alejado de los otros viajeros. Sin sirvientes revoloteando cerca ni mapas cubriendo la mesa, Sebastian finalmente preguntó lo que le había estado preocupando desde Belfort. ¿Por qué 20 libras? Margaret levantó la vista de su sopa. Porque eso fue lo que costó la reparación. Usted sabe a qué me refiero. Ella lo sabía. Por un momento, giró la cuchara lentamente entre sus dedos. Cuando mi esposo murió, me dejó la casa y muy poco más. Hubo meses en los que 20 libras habrían resuelto todos los problemas que tenía. Sebastian no dijo nada. Hubo un invierno en que la chimenea necesitaba reparación, el techo goteaba y los precios del carbón subieron. Todo a la vez. Podía arreglar 2 cosas, no 3. ¿Qué eligió? El techo y el carbón. ¿Y la chimenea? Aprendí dónde no sentarme cuando cambiaba el viento. No había autocompasión en la respuesta, lo que la hizo más conmovedora. Margaret continuó. Alguien que siempre ha tenido 500 libras, piensa que 20 es poco. Alguien que ha necesitado 20, sabe que no es así. Sebastian bajó la vista hacia su vino intacto. Probablemente he malgastado más que eso en cenas que apenas recuerdo. Estoy segura de que sí. Podría fingir ser cortés. Al parecer, la contraté para que me hiciera sentir incómodo. Entonces me estoy ganando mi salario. Él se rió de nuevo, y Margaret sonrió con él. Esa noche marcó un cambio que ninguno de los dos nombró. Sebastian comenzó a esperar con ansias las horas que pasaba viajando a su lado, la forma en que ella lo desafiaba sin tratar de avergonzarlo, y los raros momentos en que su seriedad práctica daba paso a la calidez. Margaret, por su parte, comenzó a ver más allá del duque, que una vez le había parecido como cualquier otro terrateniente rico. Sebastian escuchaba cuando lo corregían, y lo que es más importante, recordaba. Una semana después, rechazó una costosa propuesta para un nuevo pabellón de mercado, porque los aldeanos habían pedido en su lugar reparaciones de drenaje. Margaret se dio cuenta, así que escuchó. Me han dicho repetidamente que es útil. ¿Quién se lo ha dicho? Una viuda notablemente persistente. Ella se giró hacia la ventana del carruaje para ocultar su sonrisa. Sebastian la notó de todos modos. El programa de mejora creció, y pronto más funcionarios comenzaron a pedirle a Margaret que asistiera a las reuniones. Su nombre aparecía junto al de Sebastian en los avisos enviados a los pueblos. La gente que nunca habría hablado libremente con un duque se le acercaba sin dudarlo. Él estaba discutiendo exactamente eso con su hermano menor Edmund una tarde.
cuando Margaret llegó antes de lo esperado. Se detuvo fuera de la puerta entreabierta del estudio cuando escuchó su nombre. Margaret entiende estos pueblos mejor que nadie en mi personal, decía Sebastian. Si ella sigue involucrada, la gente confiará en el programa porque confían en ella. A la mañana siguiente, cada conversación que había compartido con Sebastian parecía alterada. Las invitaciones, los viajes, las reuniones, la forma en que él siempre se aseguraba de que los aldeanos la vieran de pie a su lado. ¿Había respetado su juicio o simplemente había descubierto que una viuda local hacía que él? Cuando Sebastian le trajo la propuesta más reciente del pueblo esa tarde, Margaret no la abrió. Se la devolvió. Encuentre a otra persona. Él la miró fijamente. ¿Para qué? Para esto. ¿Qué pasó? La expresión de Margaret permaneció serena, pero la distancia en ella lo inquietó más de lo que lo habría hecho la ira. Pensé que quería mi juicio. Lo quiero. Ella negó con la cabeza. No me di cuenta de que quería mi rostro junto a sus decisiones. La confusión de Sebastian fue inmediata. Margaret. Pero ella ya se había dado la vuelta. Y por primera vez desde Belford, la mujer que le había enseñado a hacer preguntas se fue antes de que él se diera cuenta de qué pregunta había fallado en hacer. Sebastian no entendió qué había cambiado, hasta que Edmund mencionó casi casualmente que Margaret había llegado al estudio la tarde anterior. Eso fue suficiente. Recordó la conversación de inmediato, incluido el incómodo silencio después de que Edmund llamara a Margaret políticamente útil. Sebastian no había estado considerando si la afirmación era cierta. Había estado pensando en lo mucho que le disgustaba oírla reducida a una ventaja en una página. Margaret, sin embargo, no podía haber sabido eso. Cabalgó hasta su cabaña a la mañana siguiente. Ella estaba en el pequeño jardín detrás de la casa, arrodillada junto a una hilera de hierbas con tierra en los guantes. Cuando vio a Sebastian acercarse, se puso de pie, pero no había nada de la calidez que había entrado gradualmente en sus conversaciones durante las semanas anteriores. «Nos escuchó», dijo él. Margaret se sacudió la tierra de las manos. «Lo suficiente». «No». Escuchó parte de una conversación. Escuché a su hermano decir que mantenerme a su lado era políticamente útil, y se fue antes de que yo respondiera. Ella lo miró con atención. «¿Qué habría dicho usted?» Sebastian dudó. Esa vacilación fue la respuesta equivocada. Margaret esbozó una pequeña sonrisa cansada. Exacto. Estaba enojado porque él la describió de esa manera. Porque parte de lo que dijo era cierto. La honestidad la sorprendió. Le hablan a usted cuando no me hablan a mí. Eso ha ayudado al programa. La expresión de Margaret se endureció. Pero no es por eso que le pedí que se quedara. ¿Cómo se supone que voy a saber la diferencia? Sebastian se detuvo. Margaret se acercó, su voz aún tranquila. Usted es el duque de Ashford. Si mañana decide que ya no pertenezco a esas reuniones, desaparezco de ellas. Si elige colocar a otra persona a su lado, todos asumirán que esa persona es la que importa. Yo no haría eso. Esa no es la cuestión. Él frunció el ceño. La cuestión es que mi posición depende enteramente de si usted continúa valorándome. Sebastian finalmente comenzó a entender lo que ella estaba diciendo. Margaret se quitó los guantes lentamente. Puede presentarme en cada pueblo como la mujer que entiende a la gente común. Puede colocarme a su lado mientras anuncia reformas. Puede decirles a todos que escucha a una viuda porque eso lo hace parecer diferente de cualquier otro duque. Nunca he hecho eso. Lo sé, su voz se suavizó, pero la acusación subyacente permaneció. Quizás nunca tuvo la intención de usarme, pero nunca se dio cuenta de lo fácil que era que me usaran. Las palabras se quedaron con él. Sebastian había pensado que el malentendido podría repararse explicando lo que quería decir. En cambio, Margaret había expuesto algo más incómodo. El problema no era simplemente la intención, era el poder. Él la había invitado, él le había pagado, él la había llevado a salas a las que no podría haber entrado sin su aprobación. Y si él decidía mañana que el acuerdo había terminado, ella no tendría autoridad formal para permanecer. «Lo siento», dijo él. Margaret pareció casi decepcionada. «Le creo. Eso no era un perdón». Sebastian también lo entendió. ¿Qué haría que esto estuviera bien? Ella negó con la cabeza. «Esa es otra pregunta que quiere que yo le responda».
Él casi protestó, pero se detuvo. Margaret se dio cuenta. Por primera vez esa mañana, algo en su expresión se suavizó. Bien, dijo ella. Está aprendiendo. Sebastian regresó a Ashford Hall, sin solución, y lo que es más importante, sin intención de pedirle a Margaret que le diera una. En cambio, comenzó a examinar la estructura del propio programa de mejora. Lo que encontró lo avergonzó. Cada recomendación pasaba finalmente por su oficina. Cada asesor servía a su discreción. Los representantes de los pueblos podían hablar, pero no tenían voto. Incluso Margaret, cuyo juicio había dado forma a la mitad de los cambios exitosos realizados ese verano, poseía influencia solo porque Sebastian seguía invitándola. Había creado un sistema que escuchaba a la gente sin darles ninguna autoridad real. En 2 semanas, lo cambió. El nuevo consejo incluiría representantes elegidos de los pueblos participantes, 2 comerciantes, un representante escolar, un posadero y varias mujeres seleccionadas por comités locales. Los miembros recibirían un pago fijo por su trabajo. Sus recomendaciones se registrarían formalmente, y cualquier propuesta rechazada por la oficina del duque requeriría una explicación por escrito. Y lo más importante, ningún miembro podría ser destituido simplemente porque a Sebastian no le gustara que no estuvieran de acuerdo con él. Edmund leyó el documento final 2 veces. ¿Te das cuenta de que esto te hace la vida más difícil? Ese parece ser el tema del verano, señora Hale. Sebastian miró el lugar reservado para el primer presidente electo del consejo. Esa distinción importaba más de lo que se había dado cuenta antes. Margaret se enteró de los cambios por el comité parroquial de Belford, no por Sebastian. Le pidieron que se presentara al consejo. Ella casi se negó. Luego leyó los estatutos. 3 días después, se presentó en Ashford Hall con una copia cubierta de notas. Sebastian miró las páginas. ¿Ya encontró problemas? 3. ¿Solo 3? Estaba de un humor generoso. Él quiso sonreír, pero no asumió que la distancia entre ellos hubiera desaparecido. En cambio, acercó una silla. Muéstreme. Margaret se sentó. Durante casi 1 hora, debatieron sobre los límites de reembolso, las reglas de votación, y si los pueblos más pequeños deberían tener la misma representación. Sebastian no estuvo de acuerdo con ella 2 veces y aceptó su razonamiento 1 vez. Margaret cambió su propia postura en un punto después de que él presentara información que ella no había considerado. Se sentía diferente a antes, mejor. Ninguno de los dos lo dijo. A fin de mes, Sebastian celebró la presentación pública del desafío original de las 500 libras. El gran salón se llenó de nuevo con terratenientes, representantes de los pueblos y las mujeres que habían participado. Varios esperaban premios por la mejora más atractiva o el mayor número de visitantes atraídos a un pueblo. Sebastian, en cambio, colocó el monedero de cuero de Margaret sobre la mesa. Quedaban 480 libras dentro. El dinero más valioso de esta competencia, comenzó, puede que sea el dinero que no se gastó. La sala se silenció. Explicó lo del pozo de Belford, las 2 horas ahorradas cada día, y la facilidad con la que su propia administración había convertido una reparación de 20 libras en una propuesta de cientos. Luego miró hacia Margaret, que estaba de pie entre los representantes del pueblo en lugar de a su lado. La señora Hale descubrió lo que mi oficina pasó por alto porque hizo algo notablemente simple. Sebastian se volvió hacia la audiencia. Ella preguntó. No la llamó inspiradora. No le dijo a la sala que él la había descubierto. No convirtió la inteligencia de ella en parte de su propia redención. Simplemente le dio el crédito. Después de que terminó la reunión, Sebastian encontró a Margaret revisando los nuevos estatutos del consejo cerca de una de las ventanas. Se acercó sin ceremonias. ¿Se me ha escapado algo? Margaret levantó la vista. La pregunta la hizo sonreír antes de que pudiera evitarlo. Le entregó el documento. 3 cosas. Me temo que sí. Sebastian lo tomó. Margaret dudó. Y luego preguntó. ¿Y si no estoy de acuerdo con usted públicamente? Él consideró la pregunta con una seriedad exagerada. Supongo que tendré que sobrevivirlo. Su risa fue silenciosa, pero real. Sebastian también sonrió. El malentendido entre ellos no había desaparecido simplemente porque él se había disculpado.
Algo mejor había sucedido. Había dejado de pedirle a Margaret que confiara en sus intenciones y había comenzado a darle razones para confiar en su forma de actuar. Para el otoño, el Consejo del Pueblo ya no parecía el experimento de Sebastian. Eso le agradó más de lo que esperaba. Las reuniones eran más animadas ahora. Los granjeros discutían con los comerciantes y los representantes escolares se quejaban de los presupuestos de los caminos. Margaret no estaba de acuerdo con Sebastian con la suficiente frecuencia como para que Edmund hubiera comenzado a llevar una cuenta privada. Sin embargo, las decisiones eran mejores porque las personas afectadas por ellas finalmente estaban presentes cuando se tomaban. Margaret había sido elegida presidenta por el consejo sin la participación de Sebastian. La primera vez que ocupó el asiento frente a él en lugar de a su lado, parecía casi divertida. Se da cuenta de que esto significa que ahora tengo permiso oficial para interrumpirlo. Sebastian se reclinó. Tenía la impresión de que llevaba meses haciendo eso sin autorización. Su relación también había cambiado, aunque ninguno intentó ponerle nombre demasiado rápido. Sebastian ya no invitaba a Margaret a todas partes simplemente porque la quería cerca. A veces el consejo la necesitaba, y él no. A veces ella viajaba a un pueblo sin él y regresaba con recomendaciones en las que él no había influido. Extrañamente, darle más independencia no lo hacía sentir más lejos de ella. Hacía que cada momento que ella elegía pasar con él importara más. Una tarde fría. Visitaron un pueblo donde Sebastian había asumido que el principal problema era el camino. 6 meses antes, habría llegado con ingenieros y presupuestos ya preparados. Esta vez se detuvo junto a Margaret antes de entrar en el salón parroquial. ¿Qué necesitan? Ella lo miró. Usted sabe lo que voy a decir. Lo sé. Entonces, ¿por qué pregunta? Porque disfruto escuchándola decirlo. Margaret sonrió. Pregúnteles. Así que lo hizo. Los aldeanos querían que el camino se reparara eventualmente, pero lo que necesitaban de inmediato era una partera. Sebastian se fue sin prometer nada hasta que entendiera el costo, las candidatas disponibles y lo que las mujeres del pueblo realmente querían. Había habido afecto entre ellos durante meses, creciendo silenciosamente a través de viajes compartidos, desacuerdos y conversaciones que ya no terminaban cuando terminaba el trabajo. Sin embargo, él sabía que había una cosa que ninguno de los dos había abordado desde su malentendido. Decidió no esperar a que otro error forzara la conversación. Unos días después, le pidió a Margaret que caminara con él por el viejo huerto de Ashford Hall. «Le debo algo más que una disculpa», dijo él. Margaret lo miró. «Eso suena peligroso». La primera vez que devolvió 480 libras, pensé que había entendido mal el desafío. Fue bastante obvia al respecto. Lo sé. Él sonrió brevemente, y luego se puso serio de nuevo. Me impresionó lo del pozo, pero no es por eso que me enamoré de usted. Margaret dejó de caminar. Sebastian también lo hizo. Me enamoré de la mujer que seguía haciendo preguntas cuando todos los demás estaban satisfechos con la respuesta. La mujer que podía decirme que estaba equivocado sin disfrutar de mi humillación. La mujer que hizo mi patrimonio más difícil de gobernar e infinitamente más digno de ser gobernado. La expresión de Margaret se suavizó, pero no dijo nada. Sebastian continuó. Sé lo que dirá la gente si nos casamos. Dirán que yo la elevé. Dirán que su lugar en el consejo existe porque la amo. Eso es precisamente lo que me preocupa. Lo sé. Se acercó, aunque dejó suficiente distancia para que ella eligiera si cerrarla o no. No quiero que se convierta en la duquesa de Ashford, si eso significa convertirse en menos que Margaret Hale. Ella sostuvo su mirada. No dejaré el consejo. Me decepcionaría si lo hiciera. No estaré de acuerdo con usted públicamente. Ya ha demostrado un notable compromiso con eso. Y habrá decisiones en las que elegiré a los pueblos por encima de lo que es conveniente para Ashford Hall. Sebastian asintió. Entonces tendré que presentar mejores argumentos. Margaret rió suavemente. Solo entonces sacó un pequeño anillo de su abrigo. Pasé la mayor parte de mi vida creyendo que el liderazgo significaba saber la respuesta. Usted me enseñó que a veces comienza por hacer la pregunta correcta. Su voz bajó. Me gustaría pasar el resto de mi vida con alguien dispuesto a decirme cuándo he hecho la pregunta equivocada.
Margaret miró el anillo, y luego a él. ¿Estás seguro? No. La respuesta la sorprendió. Sebastián sonrió. Estoy seguro de que la amo. Todo lo demás, espero que tengamos que seguir preguntándolo. Esa era la respuesta que ella necesitaba. Margaret se convirtió en la duquesa de Ashford, pero siguió siendo presidenta del Consejo del Pueblo hasta que otro miembro fue elegido para reemplazarla años después. Continuó visitando pueblos, desafiando presupuestos y ocasionalmente devolviendo las propuestas de Sebastián cubiertas de suficientes correcciones como para dañar su orgullo. Sebastián también aprendió a disfrutar de eso. Un año después del desafío original, encontró a Margaret en su estudio revisando las solicitudes de reparación de la escuela. Sin explicación, colocó un familiar monedero de cuero sobre el escritorio. Ella lo abrió. 500 libras. Margaret lo miró con recelo. ¿Qué es esto? ¿Mejorar algo? Lo miró fijamente por un momento, y luego comenzó a reír. Sebastián esperó mientras ella contaba exactamente 20 libras. ¿Otra vez? El techo de la escuela de Westmere gotea sobre el aula de los niños más pequeños. Él miró el dinero restante. ¿Y las otras 480? Margaret empujó el monedero de vuelta sobre el escritorio. Sebastián ya sabía la respuesta. Ella sonrió. Pregúntele al próximo pueblo. Él se rió y tomó el dinero. Años antes, Sebastián había creído que la riqueza le daba el poder de resolver casi cualquier cosa. Margaret le había enseñado algo mejor. El dinero importaba. El poder importaba. Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera hacer algún bien, alguien tenía que escuchar.